Por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 19. Mientras llegamos ahí, quiero compartirles que me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. El pastor Mario me ha pedido que venga y que cubra en su ausencia, ya que él está tomando un poquito de tiempo de vacación y refrigerio, que le hace mucha falta. No les digan que yo les dije. Primera de Samuel, capítulo 19. Vamos a cubrir todo el capítulo, pero vamos a leer hasta el versículo 18 para comenzar. Qué lindo sonido el de las páginas cuando se están abriendo. Primera de Samuel 19, versículo 1 dice: Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl de su padre, y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl a la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza de la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego a mensajeros a casa de David para que lo vigilesen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por la ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: Traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl diciendo: Porque él me dijo: Déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia y por tu gracia que nos ha traído hasta aquí esta mañana. Tu mano nos ha sostenido. Yo sé que algunos esta mañana no quieren estar aquí. Yo sé que algunos no están aquí, pero gracias te doy, Señor, por los que están aquí presentes. Porque reconocen que fue tu gracia la que nos impactó y cambió nuestra vida al momento que tú nos alcanzaste en el lodo en el que estábamos de la perdición. Una vida sin ningún tipo de significado, sin ningún tipo de propósito. Tu gracia nos encontró y nos salvó. El momento donde dijimos: ya no quiero ser igual. Cámbiame, Señor. Tú escuchaste nuestra plegaria. Gracias, Señor, por tu presencia
aquí entre nosotros. Donde dos o más se congregan, tú estás presente. Así que tú estás aquí. Ayúdanos a ver esto, Señor, que al abrir tu palabra, abrimos nuestro corazón, pidiendo que tú abras nuestra mente, no solamente para escuchar, sino para, Señor, sembrar tu palabra en nuestro corazón, grabarla para transformar nuestra vida. Que nuestro corazón esté abierto a ti. Ilumínanos, no estamos aquí para ser entretenidos, ni para estar formando parte de un club social, sino para que tú, Señor, nos instruyas. Trae corrección donde la corrección es necesaria. Señor, trae conforte donde estamos lamentando y estamos en tristeza, estamos en soledad. Y Señor, trae sanidad donde necesitamos sanidad. Ya sea que nuestro cuerpo nos está fallando, estamos pasando por cambios. Señor, quizás nuestro corazón está herido esta mañana. Ministranos, te pedimos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poner nuestra confianza en ti, a considerar la belleza de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Restaura a nosotros el gozo de tu salvación y danos un espíritu recto. Te pedimos por nuestro pastor principal, el pastor Terry, Señor. Bendícelo hoy día, úsalo hoy día. Te pedimos por el pastor aquí de la congregación en español, el pastor Mario. Pedimos que seas con él, que él se deleite en ti y que tú le des los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque tú has puesto esos deseos ahí. Te pedimos por los ministerios que apoyamos, te damos gracias por la iglesia en Tecate, Señor. Que esta iglesia aquí puede ser de bendición para con ellos. Te pedimos por la enseñanza de esta mañana, que seas con el pastor Armando y con su esposa y con todos los siervos fieles de allá. Te pedimos, Señor, por todo lo que sucede aquí en las aulas, con los niños, con nuestros hijos, instrúyelos. Señor, que empiecen a tener una vida diferente a la que nosotros tuvimos, que hagan caso y se aferren de ti y a la Escritura. Señor, te pedimos por esos maestros y por todo lo que sucede aquí esta mañana, que tú seas exaltado y glorificado. Te pedimos por nuestro gobierno, Señor, a nivel federal. Algo que hemos aprendido de nuestro pastor es que no importa quién sea presidente, siempre nosotros somos leales y fieles en orar por nuestro gobierno. Así que te pedimos por nuestro presidente y su gabinete, Señor, que sea rodeado de personas justas, que te amen, que se hagan decisiones que te honren a ti. Te pedimos por nuestro gobierno estatal, por nuestro gobernador, Señor. Pedimos que encuentre la salvación, que tú lo salves, que tú lo levantes, lo redimas, que tú lo protejas y lo lleves a ti, Señor. Te pedimos por nuestro gobierno a nivel de nuestros municipios y ciudades. Usa, Señor, a esas personas que aún te aman. Cuida, Señor, a nuestro cuerpo de bomberos ahorita que están peleando contra los incendios. Protégelos, Señor, ya que ellos quieren proteger no solamente nuestra vida, pero también nuestras pertenencias. Ayúdales, Señor, el tiempo está muy cálido. Protégelos. Sé con nuestros policías también, algunos que son de la fe y quisieran estar en la iglesia un domingo por la mañana con su familia, pero ese privilegio es reservado para nosotros. Ellos están patrullando, Señor, en una civilización que está perdiendo el respeto por la autoridad. Protégelos y tráelos bien a casa a sus familias. Te pedimos por aquellos que están en la militar este domingo, Señor, por los capellanes que les están ministrando, que les ministren Jesucristo y que enseñen la Biblia, que cobren fortaleza. Tráelos con bien a casa también de regreso, algunos de esta congregación, Señor. Señor, te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, y su pueblo dice, amén. Vamos a tomar asiento. Quiero compartir algunas frases interesantes acerca de la amistad hoy en día. El título del mensaje es, se solicita amistad. Quizás han ido ustedes a algún negocio, a un restaurante o qué sé yo, y de repente ven el letrero en la puerta que dice, se solicita ayuda, se necesita ayuda, hay empleo, pregunte acá adentro. Ahora se solicita lealtad. Generalmente este pasaje nos habla acerca de la protección divina de Dios
sobre la mano de David, pero quiero hacer un poquito de pausa y revisarlo desde este lente. Vamos a hablar acerca de la lealtad y cómo Dios usa la lealtad. Quiero compartir algunas frases interesantes acerca de la amistad y lo que es ser un buen amigo y un amigo leal. Se ha dicho que un amigo te compra comida, pero un mejor amigo se come tu comida. Vamos a envejecer juntos como amigos y como viejitos vamos a estar causando problemas en la casa de retiro. Alguien dijo, no necesitas estar loco para ser mi amigo, yo te entreno. Seremos amigos para siempre porque tú ya sabes demasiado. Un amigo te ayuda a mudarte, pero un mejor amigo te ayuda a esconder el cuerpo. Qué oscuro, ¿verdad? En contraste, un amigo falso, se dice que un amigo falso es como las sombras. Te siguen cuando calienta el sol, pero te dejan cuando oscurece. Hay verdad en eso. Vamos a hablar de la lealtad. La idea central del pasaje, como nuestro pastor principal nos ha enseñado, es el encapsular la idea central del pasaje que vamos a cubrir en 18 palabras o menos. Vamos a hablar de cómo es que Dios protege a David, eso está en plena vista, pero también vamos a ver cómo es que Dios usa a personas leales para ese fin. Últimamente Dios es el que protege a David, pero vamos a examinar cómo Dios usa a la gente leal como parte de su plan comprensivo de protección sobre la vida de David. En contexto, en el 1 Samuel capítulo 17, David mató a Goliat. Entonces, al principio por lo menos, el rey Saúl lo favorece. Y en el capítulo 18 de 1 Samuel, vemos que Jonatán y David se conocen, se hacen buenos amigos, y David se queda en las cortes del rey Saúl. David crece en popularidad, crece en fama, crece en victoria, pero eso hace que el rey Saúl se convierta muy celoso y que desarrolle envidia. Primera de Samuel 18, versículos 7 al 8, dice que cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl de gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta nada más que el reino. Como que estaba profetizando que un día el reino sería de David. Saúl ya se ha puesto en contra de David, ha tratado de clavarlo contra la pared por lo menos 2 veces anteriores ya con su lanza. O sea que las cosas han cambiado. David es el conquistador de gigantes y el Señor está con David. Primera de Samuel 18:12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Entonces esto nos da más o menos el trasfondo. ¿Por qué Saúl tenía tanto temor, tanta envidia y tanto celo del joven David? Saúl intenta atrapar a David y trata de matarlo en varias ocasiones y de diferentes formas, pero sus intentos fracasan. En este pasaje vamos a ver cómo Dios usa a la gente leal para proteger. Vemos que David es leal también para con David, y vamos a hablar también de la necesidad que nosotros tenemos de desarrollar un corazón y un carácter leal para las personas a nuestro alrededor. La idea central, como les había prometido, de esta manera lo escribí, la lealtad es un instrumento o es el instrumento que Dios usa para proteger a su ungido y para cumplir su propósito. El bosquejo de hoy, 5 puntos, si tienen las notas. Si no las tienen, les encargo que descarguen la aplicación de CC Rialto porque ahí tienen 4 páginas de notas para que entonces ustedes puedan llenar y puedan subrayar y puedan agregar. Son 4 páginas gratis el día de hoy. Las mías son como 13 páginas, así que tengan eso en cuenta, no tienen por qué cansarse en la mano.
Siempre traemos la Biblia y traemos un cuaderno para hacer nuestros apuntes, para que el Señor recalque las cosas que nos va ministrando. 5 puntos de hoy, del versículo 1 al 6, la lealtad de Jonatán hacia David. Versículos 7 al 10, vamos a ver la lealtad de David hacia Saúl. Del 11 al 17, tenemos la lealtad de Mical hacia David. Versículo 18, tenemos la lealtad de Samuel hacia David, y del 19 al 24 tenemos la lealtad de Dios hacia David. Regresando a nuestro texto principal, vamos a 1 Samuel 19, versículo 1. La lealtad de Jonatán hacia David. Y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Había un gran pacto de amistad entre Jonatán y David. Saúl quiere asesinar a David, pero Jonatán dice, no, yo tengo una amistad con David. Y ese pacto de amistad se encuentra en 1 Samuel, capítulo 18, un verso o un libro hacia atrás, versículos 1 al 4. Mira lo que dice. Leamos los primeros 3 versículos. Primero dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Cuando el Señor te teje tu corazón con otra persona, qué cosa tan hermosa es tener un amigo con el que cuentes en las buenas y en las malas, que sabes que no te va a juzgar y que te va a ayudar cuando lo necesites. Dice la palabra de Dios que Jonatán amó a David como a sí mismo. Eso me acuerda de Romanos 13, versículos 8 y 10, donde dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9 de Romanos 13 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que está haciendo Jonatán? Ama a David como a sí mismo. Primera de Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Jonatán cumple con esto. Nunca me había resaltado esta conexión de que él está cumpliendo la ley. Él ama a David. Primera de Samuel 18:4 dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, que tuve que buscar la palabra que es su cincho, es su cinturón. Ponte a pensar que hizo el pacto de amistad con David, pero se quitó el manto, se quitó su capa, se quitó su vestimenta real y se quitó su armamento, sus armas, y se las dio a David. Como simbolizando que yo sé que Dios tiene algo especial para tu vida. Quizás tú eres el próximo rey. Yo sé que yo soy el príncipe, el hijo del rey Saúl, pero Dios tiene algo especial para ti. Eso es ser un buen amigo. Es lo que ha sucedido en su pacto. Un amigo que permanece a su lado cuando las cosas son difíciles. Vamos a hablar acerca de la amistad. Vayan conmigo a Proverbios 17:7 o apúntenlo. Proverbios 17:7 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Otro proverbio 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Algunos tenemos hermanos y algunos tenemos amigos que son mejores que nuestros propios hermanos. Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece.
Yo prefiero tener un amigo que me diga la verdad porque me quiere y me ama, que alguien que hipócritamente me bese y después me traicione. Jonatán es un gran amigo. Mi nota dice aquí, es uno de los mejores de los compas. Yo necesito amigos como Jonatán, pero ¿sabes que hay personas que necesitan que tú seas un amigo de tal calibre, de tal calidad como Jonatán también? Ellos dependen de que tú seas así. Versículo 2, 1 Samuel 19 dice, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. A pesar del odio de Saúl y su intención de matar a David, Jonatán le avisa los planes que tiene Saúl, su padre, a David, y le dice, escóndete. Quiero que señales este punto que voy a decir. La lealtad advierte del peligro. Si la casa está en un incendio, ¿qué haces? ¿Ignoras o adviertes? Sálganse de ahí. Sálganse de ahí. Y a veces como cristianos, como creyentes, no lo hacemos. Porque es incómodo, porque va a causar conflicto, porque no queremos herir sus sentimientos. Pero lo que debemos de hacer, lo responsable, es advertir, es amar. Ten cuidado, si sigues en este camino, esto es lo que va a suceder. La lealtad advierte. Puede que sea una plática muy incómoda, pero el amor debe ser más grande. Y tienes que amar a tal grado que estás dispuesto a que tu lealtad advierta de peligro. Versículo 3. Capítulo 19 dice, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán planea hablar con Saúl, quizás le esté dando tiempo de que cambie de parecer, quizás Saúl está borracho y dice voy a esperarme que se cure, ¿verdad? Voy a esperar a que esté en un estado donde esté más dispuesto a escuchar, quizás se duerma y se le pase el enojo y cambie de opinión. Vemos en el versículo 4 y 5 de nuestro texto que Jonatán empieza a abogar ahora por David. Versículo 4 dice, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Versículo 5, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, está hablando del gigante Goliat, y Jehová dio gran salvación a todo Israel, a toda la nación. Y tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Jonatán arriesga muchísimo en confrontar a su padre y decirle sus verdades. Este es el rey, es su papá. Pero date cuenta de cómo Jonatán exhibe gran sabiduría en su forma de hablar y defiende a David, pero lo hace con lógica y lo hace con mucho respeto. A veces tenemos que hablar en nuestros trabajos y tenemos que hacer la decisión de decir lo correcto y hacer lo correcto, y a veces hacer lo correcto nos indica que tenemos que decir lo correcto. Pero Jonatán aquí lo hace con respeto y lo hace con gran lógica. ¿Cómo pues puede estar la sangre del inocente sobre el rey? Esa decisión, señor rey, va a traer mucho juicio sobre usted y sobre toda su casa. Piénselo. Piénselo. Está defendiendo el caso de David, subraya la inocencia de David, subraya las contribuciones positivas que ha hecho hacia todo el reino porque trata de disuadir a Saúl de sus intenciones asesinas. Ha hecho cosas buenas, le dice, no ha cometido ningún crimen. Por favor, rey, no haga esto. Entonces, por un breve momento, Saúl cede, cambia de parecer y jura no matar a David, pero lamentablemente, como estaremos viendo, no dura por mucho tiempo.
Otro punto importante aquí, sabes que la lealtad aboga o intercede. Las acciones de Jonatán en su decisión de ir en contra de la voluntad de su padre demuestran que tiene un compromiso grande de hacer lo correcto. Y eso es importante. Hacer lo correcto en los ojos de Dios es más importante que las órdenes y los deseos del rey. ¿Por qué? Porque están en conflicto con la lealtad que Jonatán tiene a Dios y la lealtad que Jonatán tiene a su amigo David. Jonatán puede haber dicho: yo soy el próximo rey, yo soy el príncipe, a mí me conviene que maten a David. ¿Por qué? Se remueve mi obstáculo. Es lo que hacían en las épocas antiguas, ¿sabían? Cuando estaba la monarquía, donde llegaba un rey que usurpaba el trono o una reina en algunos casos. ¿Y qué es lo que hacían? Mataban a todos los descendientes que tuvieran algún reclamo a la corona. Y si no los mataban, los metían al calabozo. Y en el calabozo morían o eran ejecutados. Esa pudo haber sido la disposición de Jonatán, pero él no hizo eso. Él hizo lo correcto. ¿Por qué? Otro punto, porque la lealtad hace lo correcto. Las acciones de Jonatán son ejemplo para nosotros de la importancia de rodearnos de amigos que sabemos que van a proteger nuestros intereses, que nos van a animar en nuestro caminar como cristianos y que nos van a traer corrección. Algo que aprendes a cierto punto en la vida es que tienes que aprender a rodearte de personas que son más inteligentes que tú. Así que olvídate de tus inseguridades, porque lo sabio es rodearte de personas que son sabias y reconocer que no lo sabes todo. Decir: yo necesito personas que me puedan asesorar. Siempre es importante tener un buen abogado, un buen mecánico, ¿verdad? Un buen doctor, alguien que te asesore con cuestiones de impuestos y hacienda. ¿Por qué? Porque si tú crees que lo sabes todo, te vas a meter en grandes problemas. Es importante que también nos rodeemos de personas leales. Versículo 6 dice: y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Yo les prometo que David va a vivir. El pastor Chuck Smith dijo algo más o menos así. Esta es mi paráfrasis y mi traducción al español. Dice: me imagino que si un psiquiatra lee el historial del caso de Saúl, aquí probablemente lo clasificaría como un esquizofrénico. Tenía periodos de gran depresión, tenía periodos de gran remordimiento y cambiaba. Oh, mi hijo David, eres como un hijo para mí. Y hablaba palabras de amor, y al siguiente día trataba de clavarlo con una lanza otra vez. Me acuerdo del programa de mi infancia, Los Polivoces. Algunos quizás lo recuerden. Siempre le decía: hijazo de mi vidaza. Y lo maltrataba, ¿verdad? El hijazo de mi vidaza. Aquí vemos que Saúl ama a David, pero al próximo momento quiere asesinarlo. La intervención que tiene Jonatán aquí por su amigo es efectiva por un momento. Quiero que noten que debemos estar dispuestos a escuchar cuando alguien nos trae razón, cuando alguien nos trae corrección. Incluso cuando son nuestros subordinados, nuestros empleados, y esta duele, incluso cuando son nuestros hijos los que nos traen corrección. Porque el orgullo no quiere escuchar, pero es importante escuchar. Finalmente, nuestro segundo punto del estudio, versículos 7 al 10, la lealtad de David hacia Saúl ahora. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas las cosas, todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes.
Es la lealtad de David a Saúl ahora. ¿Por qué? Porque Jonatán le dice, David, mi papá no te va a matar. Ven. ¿Y qué es lo que hace David? David perdona a Saúl. Saúl está queriendo matar a David. Y David pudo haber dicho, no, gracias. Pero David es leal para con Saúl y regresa y estuvo delante de él como antes. Regresa a su trabajo antiguo en la corte del rey, tal y como antes, al lado de su aliado Jonatán. Regresa y le ministra al rey Saúl tocando su instrumento. Pudo considerar ese trabajo como un trabajo inferior, por debajo de él. Pudo estar indigno, un trabajo muy humillante, pero ¿sabes que no hay trabajo ni labor indigna para el que tiene un corazón humilde? Hermano, si el Señor te va a usar limpiando baños, el Señor te está usando, gloria a Dios. No hay trabajo indigno si Dios puede ser glorificado. Se pudo haber quejado David de las condiciones laborales peligrosas, le hubiera llamado a Cal Osha, ¿verdad? Saúl se había puesto en contra de David a causa de su paranoia, de sus celos, de su violencia, pero Jehová estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Qué triste. Saúl intenta clavar a David a la pared con la lanza por lo menos 2 veces y trata de ponerlo en situaciones donde estuviera en combate en contra de los filisteos para que David fuera asesinado. Es lo que trata de hacer, para que lo maten en batalla e incluso lo convierte en su reino, en su yerno, perdón. Lo que dice Saúl es, le voy a dar a mi hija, Mical, para que ella sea un lazo para David. Y eso lo encontramos registrado en el capítulo 18, versículo 21. Vemos que las artimañas de Saúl son vencidas por la lealtad de David. Vemos el corazón de David. Cuando un enemigo sufre, mira lo que dice Salmo 35, del 13 al 14. Dice, pero yo cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Cuando tu enemigo está sufriendo, ¿oras por ellos o te alegras? David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, tuvo la oportunidad de cobrar su venganza. En el capítulo 24, versículo 6 dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Versículo 8, capítulo 19 de nuestro texto dice, después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Él sale fielmente a trabajar. ¿Qué dice David? Voy a ir a chambear. No importa si estoy en las cortes del rey tocando un instrumento o si la próxima semana en mi horario me toca ir y pelear en guerra. Yo voy a hacerlo. Me acuerda de un pasaje que debemos de subrayar en nuestra Biblia o sobresaltarlo con su marcador, Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Desmayamos es si no nos damos por vencidos. Versículo 9 de nuestro texto, pero antes de eso quiero que escriban esto, la lealtad se mantiene firme en la labor que el Señor nos ha dado. La lealtad se mantiene firme. Versículo 9 dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estaba sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando un instrumento. Algunas traducciones dicen que es la lira, algunas dicen que es la arpa. Dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl
y cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Otra vez intenta asesinarlo con la lanza. David dice, ya me voy. No voy a seguir en esta situación otra vez. El pastor J. Vernon McGee dice que Saúl abiertamente intenta que David muera. Él personalmente intenta matarlo con una jabalina mientras David toca el arpa. David escapa y se convierte en un animal que está siendo cazado. Me hizo pensar en la palabra casamiento y matrimonio, pero ese es otro tema. Ya que Saúl aquí se está engañando a sí mismo porque está pensando que puede asesinar a David y ser exonerado del crimen, del asesinato de David, o realmente de veras no le importa. Esas son las dos posibilidades. Como que quiere hacer Saúl una brocheta de David. Ya les dio hambre, ¿verdad? Pero cambia de parecer otra vez y ahora se convierte más violento, su corazón cambia. ¿Sabes que Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sin embargo, nuestros medios de comunicación, las novelas, las películas, incluso los maestros, te dicen, sigue tu corazón. Y la Biblia dice, no. El corazón es engañoso. El justo vive por la fe, no por los sentimientos o las emociones. ¿Sabes que yo comparo los sentimientos y las emociones como el primer sentido que los bebés desarrollan? El primer sentido es el de poder probar, el gusto, ¿verdad? El sabor. Los bebés no pueden ver, no saben identificar lo que las palabras significan o lo que los sonidos significan porque no hay una enciclopedia de referencia. Entonces empiezan a conocer el mundo a través de la boca. Todo se lo echan a la boca. No importa qué sea, no importa de dónde salió, todo se echan a la boca a los bebés. Después empiezan a desarrollar ¿qué? Los ojos, el tacto, todos los otros sentidos. Cuando nosotros caminamos solamente basados en nuestros sentimientos, somos como esos bebés inmaduros y nos metemos en problemas. Tenemos que desarrollar discernimiento, sabiduría, los frutos del Espíritu y la habilidad de hacer lo correcto porque conocemos la palabra de Dios y no necesariamente confiar nuestros sentimientos. Punto número 3, la lealtad de Mical hacia David. Versículo 11 dice, Saúl envió luego a sus mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Así que realmente Saúl no mandó mensajeros, él mandó asesinos. Como si intentar matar a David no fuera suficiente, le falló su intento de clavarlo contra la pared. Todavía no se da por vencido. Ahora quiere mandarle asesinos. No hay tribunal, no hay ningún juicio, no hay ningún juez, no hay ningún jurado que pueda encontrar a David culpable de algún crimen o de alguna traición contra la nación. Así que entonces lo único que puede pasar aquí es que Saúl ordena que sea asesinado. Pero su esposa Mical interviene y como Jonatán también le advierte a David y le dice que está en peligro de muerte. Versículo 11, la segunda parte dice, mas Mical su mujer avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Mical, este nombre significa ¿quién es como Dios? En hebreo, Mijal. Ella hace lo que se tiene que hacer. Qué lindo tener una esposa que entre en acción y que haga lo que se tiene que hacer. Primera de Samuel 18:20 dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y eso le pareció bien a sus ojos. Me gusta que dice que ella amaba a David. Versículo 12, capítulo 19 dice, y descolgó Mical a David por la ventana y él se fue y huyó y escapó. Me acuerdo un poquito de
la fauna de Disney, donde Rapunzel, no sé cómo se llama en español, saca su pelo, ¿verdad? Y hace que el novio suba por la torre. Aquí Mical lo deja salir por la ventana para que se escape. ¿Por qué? Porque las puertas tenían guardias. Y si David no se escapa, entonces estaría viendo el sol por última vez en toda su vida. Ella le advierte y le dice, salte de ahí, trágate tu orgullo y sal corriendo. ¿Por qué? Porque David era un guerrero. Él sabía pelear. Él no sabía correr. Él no sabía huir. Tuvo que tragarse el orgullo y tuvo que removerse de esa situación. Creo que podemos aprender de eso. Mical entra en acción para proteger a su amado y el plan maligno de su padre falló. La lealtad entra en acción, si lo pueden apuntar. La lealtad entra en acción. Durante este tiempo, David escribió el Salmo 59. Miren lo que dice el versículo 1 y 4. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni por pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Nos da una ventana de lo que estaba pasando por su mente. Hay asesinos aquí afuera que me quieren matar y yo no he hecho nada. ¿Qué es lo que haces tú cuando estás en peligro o cuando alguien te acusa falsamente? David escapa por medio de la protección de Dios. Frecuentemente menciona la bondad y la protección de Dios en los salmos. Dice, mi escudo, dice mi fortaleza, dice mi torre fuerte, mi protector, que me libera de las cuerdas de la muerte. ¿Puedes pensar en alguna vez donde Dios te ha salvado la vida? Al decir eso, hay imágenes que pasan sobre mi cabeza. ¿Cuántas veces no estuve a punto de morir en un accidente automovilístico? Y en otras formas que ni siquiera me di cuenta. Entonces puedes ver que al parecer Dios ha sido bueno contigo también. Versículo 13, tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera en una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Tomó una estatua, están hablando de un ídolo. ¿Cómo es que tenían un ídolo en la casa? Algunas razones que se han sugerido es porque en la cultura se usaba el terafim, que era un ídolo en la casa para proteger el hogar. Como cuando vas al restaurante de comida tailandesa, ¿verdad? Y tienen al ídolo tamaño familiar ahí. Alguien más sugirió que quizás el ídolo no era de David, simplemente lo heredó con la casa y lo heredó con la esposa y no había tenido tiempo de tratar con esa situación. Posiblemente es parte del sincretismo, que es la mezcla de la religión con la cultura y las prácticas paganas de ese tiempo. Eso me acuerdan de mi cultura mexicana, que revuelve la religión pagana a cada rato con la fe. Este ídolo es indicación, por lo menos, de que durante el reino de Saúl el pueblo de Dios estaba lejos del corazón de Dios. Propenso a vagar es mi corazón, propenso a dejar al Dios que amo es un himno, fuente de mis bendiciones. Este ídolo fue usado como un maniquí, lo mete en la cama, lo cubre, le pone pelo, que viene siendo la piel de la cabra o la piel del chivo, lo pone en la cabeza, en la almohada, para engañarlos. Sería el equivalente moderno de quizás tener un maniquí en tu carro cuando vas en el carril de alta ocupación y tienes a alguien ahí al lado para irte a manejar. Ella lo mete a la cama, lo tapa con sus cobijitas, ¿verdad? Y le pone el pelo falso. Versículo 14 dice, y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Mical miente.
usa la táctica de decepción para una buena causa. Pone el ídolo en la cama para simular que David está acostado, pero así le compra tiempo para que se pueda escapar. Sus acciones demuestran que su prioridad es su lealtad a su esposo, incluso más que la lealtad a su propio padre. ¡Auch! El comentarista Matthew Henry sugiere que los mensajeros muestran misericordia y lástima con David porque estaba enfermo. Supongo que yo también estoy de acuerdo en que no es el momento para molestarlo, ¿verdad? Pero me gustaría imaginar que quizás estos asesinos conocían el carácter de David. Este es un hombre de batalla, este es un hombre justo. No queremos asesinarlo, no queremos matarlo, no queremos su sangre sobre nuestras manos. Queremos darle tiempo para que el rey cambie de parecer. Los mensajeros regresan y le dan el reporte a Saúl, y entonces la situación sube de temperatura. Versículo 15 dice, volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Ellos le dicen, no pudimos traerlo, está enfermo. Él ya está frustrado y dice, tráiganmelo, yo me lo mato. Como si diciendo, si ustedes no pueden, entonces mejor yo me encargo. Versículo 16 dice, cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Oh no, hemos sido engañados. ¿Te imaginas esta escena? Si no ves comedia aquí, no sé qué más podamos ver. Este es uno de los videos que quiero alquilar cuando esté en la presencia del Señor. Le voy a decir que si me presta el disco. Quiero ver cómo es que entraron y quitan las cobijas y está David y no es David. Engañados por una peluca de chivo. Es un muñeco. Versículo 17. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Has traicionado, como en la novela de Telemundo, a tu propio padre. Este es su esposo. Podemos observar aquí un principio bíblico, dejará y unirá, que está en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejar y unirse con el cónyuge. Eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Tienen que crecer. Muchas parejas no quieren dejar y unirse, pero a veces muchos padres no permiten que sus hijos e hijas se unan con su cónyuge y estamos interfiriendo. Versículo 17 dice, y Mical respondió a Saúl porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Mical es leal para con David, más que con su propio padre. Ella sabe que a lo mejor Dios tiene un plan para David. Son más importantes que las artimañas del padre. Mical le compra tiempo a David para que se escape, pero como que ahora ya empieza a atacar un poquito el carácter de David, porque ya está mintiendo y dice, es que me dijo, déjame ir, si no te mato. Ya está inventando cosas. Párale ahí. Estamos hablando de David, el guerrero, el que mata a los gigantes, el terror de los filisteos. Imagínate a David rogándole a su esposa, déjame ir. Se me hace también un poco cómico. No creo que una persona razonable pueda creer su historia. Punto número 4, ya casi al final. 18. Huyó pues David y se escapó y vino Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. David pudo regresar a su casa en Belén, pero no lo hizo. Fue a ver a su autoridad espiritual en Ramá, a Samuel, el líder que lo ungió como el próximo rey de Israel en el capítulo 16 de Primera de Samuel. ¿A dónde vas tú cuando tienes problemas o cuando tienes conflictos, cuando estás derrotado? ¿Corres a Dios? ¿Haces que Dios sea tu refugio? ¿Tratas de recibir oración? ¿Tratas de hablar con un pastor? Salmo 5
Primeros 3 versículos dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Versículo 18 dice: y él y Samuel se fueron y moraron en Iot. Ahí es donde estaba la escuela de los profetas. Punto número 5, la lealtad de Dios hacia David. Versículo 19: y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Iot, en Ramá. Vemos la red secreta de inteligencia y espías que mantienen a Saúl informado. Versículo 20: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros. Recuerden que los mensajeros anteriores que había mandado eran asesinos, ¿verdad? Vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también empiezan a profetizar. La presencia de Dios se apoderó de estos oficiales y empiezan a profetizar. Entonces, versículo 21, cuando lo supo Saúl, envió a otros mensajeros, los cuales también profetizaron. ¿Te imaginas? Vamos a mandar a los refuerzos y también los refuerzos empiezan a profetizar. Versículo 21, la segunda parte dice: y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. ¿Y qué pasó? Y ellos también profetizaron. Vemos la lealtad de Dios ahora con David. Trataron de capturar a David, pero en vez de esto, ellos fueron capturados por nadie más que por el santo, todopoderoso Dios viviente. ¿Te ha capturado Dios? ¿Te ha robado el corazón? Le perteneces a Dios esta mañana. Si no, te voy a dar la invitación al final para que pases y recibas oración y le entregues tu vida a Dios. La definición de insanidad se dice que es hacer lo mismo una otra vez esperando resultados diferentes. A veces mi pastor dice que le da gusto que intentó probar algo nuevo. Por ejemplo, la vez que le estaban dando los niños aquí de la escuela dulces mexicanos con tamarindo y con chile, y estaba el pastor y me dice: qué bueno que hice eso. Luego le gustó, le hacen no. Nada más que digo que qué bueno, porque no tengo que volverlo a repetir. No tenemos que cometer los mismos errores otra vez. Eso es algo bueno. Sin embargo, Saúl sí lo hace. Versículo 22. Entonces él mismo, Saúl, fue a Ramá. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Bien machito, ¿verdad? Y uno respondió: he aquí están en Aiot, en Ramá. Saúl tiene sed de sangre de David. Está cegado por el odio asesino que tiene. Su pecado no le permite ver que Dios está protegiendo a David. David ha decidido esconder su vida en Dios bajo la sombra de las alas del Santísimo. Él puso su confianza en Dios. ¿Dónde estás tú esta mañana? Hay un problema bien prevalente en la cultura, donde se escuchan los cánticos: si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Cierto, nadie puede estar contra ti si Dios está contigo. Pero si estás viviendo en desobediencia, en rebelión y en pecado, Dios no puede estar contigo. Tienes que esconder tu vida en Dios. ¿Eres salvo? ¿Has puesto tu fe en Cristo? Versículo 23. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Saúl fue, ¿y qué le pasó? El Espíritu de Dios se apoderó de él y ahora él está profetizando. 24 dice: y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? El ardor y el odio de Saúl no pudo con la presencia de Dios. Fue desropado de sus vestimentas. Imagínate su realeza de rey, su resplandor y orgullo despojado. ¿Sabes que el odio se derrite delante de Dios?
Si tú sientes ese coraje que se empieza a levantar y dices, es que es mi descendencia italiana, es mi sangre europea. Y yo diría, mi sangre de plebeyo también tiñe de rojo. Si tienes coraje, ven al Señor. Yo era un joven lleno de odio a todo, a mucha gente, incluso a mi propio padre. Pero el odio se derrite delante de Dios. Dilo conmigo, el odio se derrite delante de Dios. Tenemos que desarrollar la lealtad en nuestras vidas. Es mejor humillarnos que dejar que Dios nos humille. Una persona leal habla la verdad aun cuando la verdad duele. Una persona leal defiende, habla, interviene, aboga. Una persona leal advierte, protege. Algo interesante, ¿sabías que el precio actual de la onza de oro es de $3,639.80? Una onza de oro, valor actual desde anoche, me imagino que ya cambió un poco hoy en la mañana, $3,639.80. ¿Sabes que la lealtad tiene más valor que el oro? Entonces hay que parar de suponer que vamos a vivir por siempre. Hay que hacer una decisión de ser una persona leal y ser un instrumento en la mano de Dios. Hay que apreciar a las personas leales en nuestra vida. Llámales, mándales un texto. David hubiera muerto si no hubiera sido por la intervención de la gente leal que Dios usó para protegerlo. La lealtad ama. 5 puntos de aplicación. La lealtad habla y protege a aquellos que apeligran. Número 2. ¿Cómo califico en la escala de la lealtad? Del 0 al 5, ¿cómo califico? ¿Aprecio a las personas leales que Dios ha puesto en mi vida? ¿He hecho un compromiso de ser una persona leal en la mano de Dios, apta para su propósito? Número 5, ¿hay alguna razón para dudar en la mano leal de protección de Dios sobre mi vida? Cosas que debemos considerar. Vamos a poner